Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Primera de Corintios 9:16 dice la palabra: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Señor, añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Puede sentarse. Ayer en la tarde chequeé la deuda de Estados Unidos y esta nación tiene una deuda de 36 trillones de dólares. La entrada, el presupuesto de la nación es de 26 trillones de dólares. Quiere decir que nunca vamos a poder pagar esa deuda. La única manera que Estados Unidos puede ser libre de esa deuda es que rinda su soberanía a otra potencia mundial. Yo no sé si usted sabe que de cada dólar que usted gasta, 40 centavos se lo debemos a China. Pablo, en un sentido de deuda, exclamando, dice: ay de mí si no anunciara el evangelio. Como queriendo decir, hay una deuda tan grande que la iglesia tiene con el mundo que yo no puedo callar de predicar a Cristo. Amy Carmichael dijo: el único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos. Qué tremendo. Si queremos pagarle al mundo nuestra deuda, tendremos que comenzar por ceder nuestros derechos a Cristo. La iglesia tiene que decir, como decía Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Hoy día todo el mundo habla de derechos, pero la verdad, muy pocos saben que tienen derecho a escuchar el evangelio de Jesucristo, y todavía, lamentablemente, más de 2.5 billones de personas alrededor del mundo no han oído nunca el evangelio de Jesucristo. Oswald Smith dijo: tú y yo tenemos el derecho de escuchar el evangelio, tú y yo no tenemos el derecho de escuchar el evangelio dos veces cuando hay personas que no lo han oído por primera vez. Y si leemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 9 que estamos leyendo, veremos que Pablo había sido capaz de ceder esos derechos que él tenía como ciudadano, no solamente de Roma, no solamente como judío, sino como ciudadano ahora del reino de Dios. Y él, por causa del testimonio del evangelio, él quería ahora desapropiarse de esos supuestos derechos y estar vendido a Cristo, entregado a Cristo como esclavo de Jesucristo, como siervo, como doulos del Señor, para ya no hacer su voluntad sino la de Cristo. Quiere decir que Pablo tenía un grado de entrega y de consagración a Dios que posiblemente algunos de nosotros, si no todos, nunca alcanzaremos. Ahora, vemos el ejemplo en los versos 6 al 13, que por cuestión de tiempo no vamos a examinar a profundidad, del capítulo 4, siempre de la primera carta a los Corintios. Vemos cómo Pablo, mientras los corintios vivían cómodamente, Pablo y su discípulo Timoteo estaban padeciendo grandes dificultades. Mientras los corintios se hacían alarde de su sabiduría, Pablo y Timoteo estaban siendo tenidos por insensatos por amor de Cristo. Y dice el texto: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Una persona que cede sus derechos al Señor ya no pelea por derechos. Ya no ni siquiera se atribula cuando es ofendido, porque la Biblia dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa, dice el proverbista. Ahora, no significa que nosotros queremos ser atropellados. Como ciudadanos igual seguimos teniendo ciertos derechos, pero para satisfacer la necesidad que había en el mundo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exclamó aquella declaración que dijo: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermano, oremos para que el Señor ponga ese sentir en nuestro corazón, que así como ayer el Espíritu nos detuvo, usando en este caso a mi esposa, que así nos detenga más a menudo a nosotros. En la Walmart, en el gas station, en donde quiera que vayamos,
que haya esa sensibilidad y ese sentido de misión, de servicio, de que Dios interrumpa nuestros planes. Después de todo, nosotros vivimos para Él, y que Él nos guía a nosotros a hacer el anuncio del evangelio como Pablo lo estaba haciendo a los corintios. Ahora, Pablo entendía cuál era su propósito de existencia. La iglesia necesitamos entender cuál es nuestro propósito de existencia. Nuestro propósito de existencia no es ninguno otro que estar aquí en la tierra, entre tanto Cristo viene por la iglesia, como embajadores de Cristo, anunciando al mundo que Él es el Señor. Recientemente recuerdo haber leído el propósito de existencia, se llama PFE en inglés, lo hacen muchas empresas, Purpose for Existence, y decía, ¿por qué existimos? Para construir y desarrollar una relación de lealtad hacia nuestros clientes, decía la empresa, y hacia nuestros empleados, sirviéndole con excelencia. Nos esforzamos por hacer una diferencia en nuestra industria y en nuestra comunidad, poniendo nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de ellos. Esto tiene un paralelo bien similar a la propósito de existencia de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de esta empresa, Steve Clapp, para quien trabajé por 13 años, es un cristiano discípulo del Señor, misionero, nacido de nuevo. Quiere decir que él entendió que aún su empresa debía de ser o debía de existir con el propósito de predicar a Cristo. Quizás no con una Biblia, porque los empleados no andábamos con una, bueno, yo andaba con la mía, pero no íbamos a predicarle a los clientes, íbamos a darle un servicio, pero predicando con nuestra vida, con nuestro testimonio. ¿Alguien me está entendiendo? Y si comprendemos que nuestro propósito de existencia es el mismo que tenía el apóstol Pablo, es saldar la deuda que tiene la iglesia con el mundo. ¿Usted sabía que la iglesia está en deuda con el mundo? Porque el mundo vive en crisis, en una bancarrota, pero usted y yo tenemos el remedio, tenemos lo que el mundo necesita para que puedan salir de esa bancarrota moral. Ahora, el primer punto que quiero compartir, después de haber comprendido esto, veamos cuáles fueron los medios por los cuales Pablo recurrió y que nosotros también deberíamos de tomar en cuenta. Primero que nada, punto número 1, anunciar el evangelio es una necesidad impuesta por Dios a su iglesia. Diga conmigo, necesidad. Pablo decía, porque me es impuesta. Quiere decir que la necesidad no provenía de él mismo, sino que ahora Cristo, el evangelio, el Espíritu Santo en él, lo hacía moverse en esa necesidad que le era impuesta y hacía anunciar y cumplir con su propósito de existencia a Cristo a las naciones. Y la única manera como podemos librarnos de esa deuda con el mundo es si le anunciamos el evangelio de salvación. La Biblia nos enseña que debemos pagar lo que debemos. Dice la Biblia, al que tributo, tributo, al que honra, honra. La iglesia, repito, está en deuda con el mundo. ¿Usted sabe que Cristo quiere que el evangelio sea anunciado a todas las naciones? ¿Quiere que toda persona escuche el evangelio de Jesús? Nosotros lo escuchamos mínimo 3 veces a la semana, pero hay otros que nunca lo han escuchado. Por eso nosotros damos a las misiones. Por eso apoyamos 16 misioneros en el campo, en todos los continentes. América del Sur, América del Norte, en Asia, en Europa, en Oceanía. Donde único no tenemos misioneros actualmente es en Australia. Pero estamos, a pesar de ser una iglesia, utilizando la terminología del mundo, pequeña, estamos impactando el globo terráqueo completo cuando nosotros mensualmente aportamos un granito de arena con mucho esfuerzo para que nuestros misioneros en el campo puedan seguir extendiendo el evangelio, puedan seguir llevándolo hasta lo último de la tierra. Levante su mano derecha, llévela a su hombro izquierdo y ahora diga good job. Porque usted es parte de esto, la gloria es para Dios. Entonces, cuando hablamos de necesidad, nos referimos a que es algo que no se puede prolongar.
Si usted tiene una emergencia médica ahora mismo, no podemos simplemente orar y dejarlo ahí. Hay que orar y hay que llamar responsablemente al 911 y bueno, que se lo lleven allá. Y a lo mejor Dios allá, como hizo conmigo en una ocasión, Dios allá utiliza ese dolor que yo tenía para testificarle a los médicos y después de todo, nada me encontraron porque Dios me había sanado. Entonces, cuando usted, por ejemplo, debe dinero al IRS, usted sabe que usted no puede prolongar esa deuda. Usted tiene que pagar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pablo entendía esto. Pablo sabía que no había sido comisionado a predicar el evangelio a los gentiles para hacer diplomacia. No. Él sabía que era un mensaje de urgencia. De hecho, la palabra apóstol, apostolón, apóstol, como usted quiera llamarle, tiene en su etimología una variante o una matiz que significa uno enviado con un mensaje de urgencia. Por eso es que hay que correr con el evangelio, iglesia. Casa de Bendición, en el 2025 tenemos que como que abrir esas puertitas un poquito más y mirar un poquito más hacia afuera y salir un poquito más hacia la calle y extendernos un poquito más hacia allá para que el evangelio salga de aquí, de un micrófono a una silla y llegue a casa, llegue a la esquina, llegue al punto de droga, llegue donde está la mujer de vida fácil, llegue donde está el enfermo, donde está el anciano retenido en casa, que seamos las manos y los pies de Jesús anunciando, porque se nos es impuesta una necesidad de hablar de Cristo a la gente. Pablo lo entendía. Pablo sabía que su mensaje era un ultimátum. Él sentía esa necesidad y la pregunta es, ¿la estamos sintiendo nosotros? Él dice que le era impuesta, del griego remá o rema. Significa lanzar, establecer. Era como si el Espíritu Santo estuviera lanzando a Pablo, ¡fum!, enviado a los gentiles, para que los gentiles también escucharan el mensaje del evangelio. Ahora, ¿por qué hay gente que dicen que no sienten hablarle a nadie del evangelio de la gracia? Posiblemente, amado, porque no han conocido el Dios que conoció Pablo. ¿Cuántos le han conocido? Aleluya. Pero hay 4 señales que corresponden a la necesidad impuesta de anunciar el evangelio. La primera es, el evangelio, cuando usted lo recibe, te quema el corazón como un fuego. Usted no puede retenerlo. Hago eco de las palabras del profeta Jeremías 29 del capítulo 20, verso 9, que decía: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Es decir, amado, nosotros no podemos resistir el evangelio. Nosotros tenemos que reaccionar al mover del Espíritu Santo que está moviendo a Casa de Bendición a salir de nuestras 4 paredes y a decirle al mundo que ese Cristo que cambió tu vida puede también cambiar la de ellos. La segunda necesidad es, el evangelio te mueve a reaccionar como el que reacciona al rugido de un león. Hágase de cuenta que ahora mismo se abra esa puerta y ruja un león aquí bien fuerte. Usted no va a decir, ¿será una jirafa? No, yo creo que fue un gato. Usted va a saber, aunque nunca haya visto uno, eso suena a un león. Pues la palabra del Señor dice, Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y aquí Dios nos está hablando. Profetizar aquí del hebreo significa anunciar. Si Dios habla a Casa de Bendición hoy 29 de diciembre del 2024 y nos dice, tienen que extender las estacas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte y hacia el sur, ¿quién no va a moverse? ¿Estamos nosotros entendiendo el mensaje? Dios nos está diciendo, muévete, muévete, muévete. Yo soy amante de ver esos programas de televisión de animales salvajes, yo no sé usted. Y he visto cuando enseñan en los valles o en los estanques de agua, en los oasis así, en los desiertos, y están los animalitos y hay fiesta.
hasta que llega el león. Cuando llega el león, se acabó el party, llegó el rey de la selva. Cuando el león ruge, cuando el Espíritu Santo habla, cuando la palabra quema en tu corazón, usted, aunque tenga las canillas así y esté temblando por dentro, usted va a ir donde alguien le va a decir: mira, yo no te conozco, pero siento orar por ti, quiero hablarte del Señor, quiero decirte que Cristo te ama. Aunque sea como David Wilkerson cuando le dijo a Nicky Cruz: yo sé que tú me puedes picar en 100 pedacitos, Nicky. Y le dijo: tengo miedo, mucho miedo. Pero cada pedacito de mí te va a decir: Nicky, Jesucristo te ama. Y eso fue, todavía está por ahí dando testimonio Nicky Cruz. Eso fue lo que no dejó dormir a Nicky Cruz nunca más. Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. Hermanos, así quiere Dios que cuando el Espíritu ruja, nuestros corazones salgan corriendo a anunciar sus maravillas a un mundo que, repito, está en quiebra, y usted y yo tenemos lo que ellos necesitan para pagar su deuda con Dios. Porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo es enemigo de Dios, y usted y yo tenemos a Cristo. ¿Cuántos lo tienen? Pues compartamos al Señor. Número 3, ¿qué hace? Nos impulsa a darnos prisa. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El día aquí hace alusión a lo que es la gracia, el periodo de la gracia. Entre tanto que Cristo venga, la iglesia tiene que trabajar. Pero ¿sabe usted que el día no dura para siempre? Porque Cristo viene pronto. Pero entre tanto Él viene, nosotros queremos arrebatarle las almas al diablo y predicar a Cristo y dejarle saber al mundo que solo Jesucristo salva, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Número 4, ¿qué hace el Evangelio? Ese hace que el Evangelio en ti, que el mensaje sea un mandato. Se convierte en un mandato. Cuando nosotros iniciamos nuestro ministerio misionero, por allá por el 2006, iniciamos con le llamamos al ministerio Obedeciendo el Mandato. Ya luego lo cambiamos a lo que después fue Global Harvest o Cosecha Global. Pero el Señor habló bien fuerte a mi corazón. Y el pastor de la iglesia me dijo: tenemos que levantar misiones en la iglesia. Y yo dije: diste con el que tenías que dar, porque a mí me derriten las misiones. Y comenzamos a trabajar, a obedecer el mandato, porque a nosotros se nos es impuesta la necesidad de anunciar a Cristo, hermano. Por eso Hechos 4:20 dice que aquellos primeros discípulos, la iglesia primitiva, no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, hermano. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Algo tiene que haber hecho Dios en tu vida. ¿Qué hizo Dios en tu familia? ¿Qué hizo en tu matrimonio? ¿Qué hizo en tu finanza? Lo que haya sido que Él hizo en tu vida, pásalo a otro, compártelo a otro. Háblale de las maravillas de Dios en tu vida y dile: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Dios no dejó un libro de sugerencias a la iglesia. Esto no es un libro de sugerencias. Esto no es para que lo marquemos el domingo. Esto es para que lo vivamos todos los días. Entonces, hermanos, lo segundo que quiero compartir en esta mañana son las consecuencias de no anunciar el Evangelio. Hay consecuencias negativas y devastadoras. ¿Qué sucedería si no existiera la iglesia de Dios en este mundo? ¿Usted cree que el mundo fuera como es? No. ¿Qué sucedería si estando ahora presente nosotros y siendo luz de este mundo, según el Evangelio, y sal de este mundo, todavía el mundo sigue viviendo como vive? Imagínese el momento que la iglesia sea quitada y el hijo de iniquidad, el enemigo Satanás, el espíritu del anticristo se comienza a manifestar aquí en esta tierra, aunque ya está presente entre nosotros, dice la Biblia. Pero cuando venga ese tiempo que el espíritu se ha quitado, que la iglesia se ha quitada, que vengan los juicios de Dios sobre la tierra, será muy tarde. Hay que predicar a Cristo. Hermanos, las consecuencias para nosotros. ¿Se acuerdan del caso de Jonás? En ningún momento vemos que Jonás estuviera viviendo su sueño hecho realidad. O como dicen por ahí algunos
escritores viviendo su mejor vida ahora. Vive tu mejor vida ahora. Qué curioso, bien antibíblico, pero bien curioso. En ningún momento vemos que Jonás estuviera siendo premiado por los premios Lo Nuestro, mejor canción cristiana del mundo. Al contrario, Jonás estaba viviendo infelicidad, porque estaba huyendo de Dios. Y huir de lo que Dios le puso a él como una carga le trajo consecuencias negativas. En lugar de ir a predicarle a los ninivitas, se fue huyendo de Dios y terminó haciendo de todos modos lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, tarde o temprano, si Dios tiene algo contigo, obedécele. Y en la frase esa de ay de mí si no anunciara el evangelio de Pablo, lo que se ve, amado, es la presión de ese deber que sentía el apóstol Pablo. De tal manera que podríamos decir que quizás él mismo encontraba en su interior esa lucha que llevamos todos, de saber que tenemos que hacer algo y no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Hay que predicar a Cristo. Otro ejemplo podemos poner Saulo antes de convertirse. Judas Iscariote, en lugar de, Judas no tenía nada que perder y lo echó todo a perder. ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer el mandato, en lugar de ir y hacer lo que Cristo los estaba mandando a todos a hacer, que Él estuvo entre los enviados, Él estuvo en las campañas evangelísticas, Él oró por los enfermos, Judas fue usado por Dios, mas sin embargo terminó dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque había un mensaje de urgencia sobre sus hombros, pero él escogió hacer otra cosa. Si nosotros no anunciamos el evangelio, las consecuencias siempre serán negativas. Pero también hay consecuencias para aquellos que nos rodean. Ponen a aprieto la vida de otros. Usted sabe lo que es que yo me reúno el día de Navidad. Toda mi familia, excepto mi papá que está descansando en la presencia del Señor. Todos. Abrí la Biblia, les leí el capítulo 1 de Lucas, leímos acerca del nacimiento, oramos, compartimos los alimentos, compartimos el evangelio. Hermano, ya yo, gracias a Dios, después de 5 años de muerto el viejo, logré lo que yo quería lograr. Tenerlos a todos en casa, presentarles el evangelio, que todos lo conocen, y ya yo seguiré orando por ellos y seguiré presentando el evangelio. Usted busque la forma de hacerlo, pero comparta a Cristo con la gente, porque hay consecuencias para ellos también. Judas, por ejemplo, pudo haber sido un gran heraldo del evangelio. Sin embargo, al desobedecer y negar su llamado, ¿qué hizo? No solamente él pereció, sino que sembró la duda en aquellos que veían, pero si ese es uno de los 12 del Señor. Imagínense cómo se iba a convertir un guardia de aquellos romanos después que uno del Señor lo entregaba. Usted ve lo que podemos lograr hacer, y de no haber obedecido el llamado de anunciar el evangelio, amado, la mayoría de la población mundial de los tiempos bíblicos no hubiera escuchado el evangelio si no hubiera sido por la obediencia de Pablo. Porque Pablo dijo: yo todo lo he llenado con el evangelio. Imagínense. Así que un dato curioso es que la mayoría de los países más pobres del mundo están en lo que se conoce como la ventana 1040. Allí está, por ejemplo, Bangladesh, Camboya, Etiopía, Guinea, India, Irak, Irán, Corea del Norte, Laos, Nepal, Sudán, Siria, etc. Ahora, veamos el ejemplo de Haití. Haití, nuestros vecinos de por aquí del Caribe, declararon el vudú como la religión nacional. Es decir, ellos declararon que el dueño, señor, el que rige Haití es Satanás. Nada contra los hermanos haitianos, pero mire, el país más pobre de nuestro hemisferio. Pero cuando el evangelio llega, hermano, si usted estudia un poquito de misiones y un chinchín de antropología y un poquito de la historia de la iglesia, usted va a ver que el evangelio cuando llega, hermano, trae cambios.
Cuando Cuba estaba cerrado, el evangelio llegó, y dígame si no vinieron aquellos grandes avivamientos finales de los 80, principios de los 90. Cuando Indonesia estaba cerrado, Dios permitió el tsunami. Dígame a ver si no llegó el evangelio allí y comenzó el evangelio a traer cambio. Y así sucesivamente la Unión Soviética, cayeron los muros, el evangelio penetró y vino a traer el evangelio, a marcar la diferencia, porque el evangelio de Jesucristo no solamente te da una mejor vida en la próxima vida, sino que aquí te da una calidad de vida, porque vives con la esperanza de saber que este no es tu final. El evangelio es todo, hermanos. Y la peor consecuencia de no anunciar es que las almas se van al infierno. Hace unos años atrás leí una noticia en las últimas revelaciones del Papa Francisco, hace años atrás, sus inicios en el papado. Y dijo: a través de la humildad, la introspección y la contemplación orante, hemos adquirido una nueva comprensión de ciertos dogmas. Palabras textuales de él. La iglesia ya no cree en un infierno literal, donde la gente sufre. Esta doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dice él: Dios no es un juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Dios nos busca no para condenar, sino para abrazar. Al igual que la fábula de Adán y Eva, vemos el infierno como un recurso literario. El infierno no es más que una metáfora de alma aislada, que al igual que todas las almas en última instancia están unidas en amor con Dios. Eso suena hermoso, pero es un error garrafal. O sea, esto, después del libro de Petete, esto tiene la misma validez. Estas palabras no van a tono con el sentir que había en el apóstol Pablo. Imagínate Pablo a los griegos: el infierno no es real. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sintonizamos y lo que escuchamos. Y tenemos que analizar nuestro fundamento, porque el evangelio puede ser ofensivo, como la medicina puede ser un poco amarga. Pero cuando llega a donde tiene que llegar, a los tuétanos, a la mente, al corazón, al alma y al espíritu, es dulce como la miel. Así que no rehusemos, no nos amedrentemos. Fue tanto el nivel de desesperación en la vida de Pablo, que en una ocasión dijo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Hermanos, termino con el último punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si le decimos todo, pero no le decimos cómo lo vamos a hacer, pues quedamos incompletos. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? Primera de Corintios 9, 19 al 22. Vamos a ver, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo. ¿Me he hecho qué? Siervo. De todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Perdóneme la expresión, este tipo estaba pasado. Este hombre estaba pasado. Así que lo primero que la iglesia tiene que hacer es que tenemos que convertirnos en servidores de los hombres. Usted lo escuchó bien. No estamos llamados para montarnos en este barco de nosotros somos la iglesia, montón de pecadores. Nosotros tenemos que tener tacto, hay que tener sentimiento, hay que aprender a amar como ama a Cristo,
Hay que aprender a sentir como siente Cristo. Hay que aprender a ver como ve Cristo. Cómo los veía las multitudes, como ovejas que no tienen pastor. Claro, estaban sin Cristo, destinados al infierno. Usted lo puede entender, pero el texto bíblico dice que Él los vio como ovejitas que no tienen pastor, que necesitan un cuidado, que necesitan una atención. Así que Pablo voluntariamente se había convertido en un servidor de otros, así como Jesús mismo lo había hecho por él. Imagínense, hermano, Filipenses 2:6-7, un clásico, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, el Hijo de Dios. ¿Forma de qué? Forma de siervo. ¿Y a quién venía a servir? A los hombres. Imagínense qué nivel de bajeza para Cristo. En fin, lo que quería Cristo, lo que quería Pablo y lo que debemos querer nosotros es ganar más almas para Cristo. Por eso Él dijo en Mateo 20:28: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Lo segundo es, tenemos que adaptar nuestra metodología. Hace muchos años estuvimos con unos misioneros, me reservo sus nombres porque estaban en países sensitivos y también tuvieron crisis de vida. Se hicieron unas copias, ellos estaban en un país sensitivo, musulmán, y se hicieron unas copias y aparecía, en las copias aparecía Jesús con la mano levantada. Y un mensajito en árabe para entregarlo, arriesgando su vida. Entonces un misionero en el campo le dijo: no podemos entregar esto así. Tenemos que cambiar la metodología. Le dieron vuelta al papel, hicieron las copias y salía Jesús con la otra mano levantada. ¿Por qué? Porque para ellos una mano es inmunda y la otra es sagrada. Por lo tanto, si Jesús estaba con la mano derecha hacia arriba, eso era una ofensa para ellos. ¿Usted ve lo simple que es? Por eso es que cuando tú estás en el campo misionero, tu visión de la iglesia cambia. Cambia totalmente. Pero el pastor que no ha sido misionero, le falta algo. Perdóneme, eso me lo inventé yo, no lo dice la Biblia. Pero le falta algo. Porque cuando tú estás en la iglesia, tú estás rígido. Tú estás en una estructura. Tú no quieres cambiar. La gente tiene que hacerse como yo. Pero el evangelio me enseña a mí que la iglesia tiene que cambiar sus métodos. No estamos hablando de doctrina, pero estamos hablando de a veces cosas tan sencillas como la vestimenta. Hoy Pavel no toca, no tiene corbata. Ouch. Váyase con corbata y traje a predicarle a los árabes por allá en el desierto, a ver si le van a recibir. O sea, tenemos que salir del cajón, hermano, adaptar nuestra metodología. Pablo dijo: yo me hice de todo para todo. ¿Con qué fin? De alcanzar a alguno. Pero no significa que comprometemos nuestros valores. No llevamos la doctrina ni la teología que nosotros hemos abrazado a la mesa de negociación, pero sí nuestros métodos. Parece que esto dolió porque nadie dijo amén. Hechos 16:3, ¿qué dice Pablo? ¿Qué hace Pablo con Timoteo, hermano? Pablo coge a Timoteo y lo circuncida, hágame el favor. Sabiendo que se estaba predicando la circuncisión para salvación, Pablo le dice: olvídate, circuncídate, no para ser salvo, ya tú eres salvo, pero para que llegues a donde ellos y le abras los ojos y le hables del evangelio y reciban la salvación por medio de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo, hermanos? Hay que hacer algunos cambios. La gente dice: cambio. Los cambios producen resistencia. Sí, producen resistencia, pero a veces son necesarios. Y aunque Pablo no sentía ninguna obligación religiosa judía para que no, tú tienes que circuncidarte para ser salvo, le dijo: circuncídate. Porque yo tengo un plan mejor que la circuncisión.
Yo soy libre de la circuncisión, pero hay un plan mejor que vale la pena, que se llaman las almas que se están perdiendo, y nosotros tenemos lo que ellos necesitan para que no perezcan. Eso se llama amor por las almas. Lo segundo, amado, lo tercero debo decir, haciéndonos débiles a los débiles. Dice el texto: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. Quiere decir, amado, aquí los débiles representan los que no tenían a Cristo. Los débiles son los que están sin Cristo. Los fuertes representan los que tienen a Cristo. Pero nosotros a veces, que somos fuertes porque tenemos el Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos la zarra y tenemos la verdad, a veces nos quedamos con ella y los débiles nos pasan por al lado, y en lugar de decirle déjame ayudarte, decimos ese está perdido. Así que tengamos compasión de los perdidos. Nosotros deberíamos de evaluar nuestro testimonio, no sea que en lugar de hacer bien con nuestro testimonio, hagamos mal. Concluyo con estas palabras. Filipenses 2, 5 al 11. Creo que están en la pantalla. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor, póngase de pies. Aleluya. Gracias, Dios, por tu palabra. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por su palabra. Hoy Dios nos está invitando a participar juntamente con Él. Aleluya. De que podamos llevar el Evangelio en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lugar. Esto fue lo que hizo Jesús para pagar nuestra deuda, y ahora Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, para poner a cuenta a muchos que están caminando por la vida sin saber que hay esperanza para su necesidad. Así que paguemos nuestra deuda y seamos así embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que nos ayude Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.